hablarles de dos y lo que quiero aquí es exhortarlos a que ustedes empiecen a ver esto mucho más amplio que lo que típicamente vemos cuando hablamos de avances tecnológicos. El primero es la impresión 3D. No sé cuántos de aquí han estado familiarizados con la impresión 3D, pero es una realidad que existe desde hace aproximadamente 10 años. Y lo impresionante es que ha avanzado de tal manera que hoy día ya estamos empezando a consumir cosas sin saber a nosotros que son producidas en 3D. Ya hay medicamentos aprobados por la FDA que están allá afuera, que fueron impresos en 3D. Ya este año Mattel va a sacar el próximo año. Prepárense porque sus hijas, porque de hijas les van a estar pidiendo la impresora 3D de ropa de Barbie. O sea, esto no es una cosa que, no sé en qué momento lo vamos a ver, ya está aquí. Hoy día ustedes compran zapatos Jimmy Choo o cualquiera de estas marcas súper sofisticadas, pueden escanear su pie, hay aplicaciones en internet y mandarse a hacer los zapatos en una impresora 3D, o si tienen impresora 3D que ahorita, hace 5 años les costaba $18,000, hoy les cuesta $400 una impresora 3D en Amazon, lo pueden imprimir en casa. A ese nivel está. Y el World Economic Forum hizo un estudio en el que pidió a 800 expertos de tecnología que valoraran qué podía suceder con cada una de estas fuerzas que yo les mostré hace un segundo de la cuarta revolución industrial para el año 2025. Y lo que esperan es que para el 2025 ya tengamos el primer hígado trasplantado, pero que fue impreso el hígado en 3D. O sea, biológicamente estamos a ese nivel ya. Los vehículos autónomos, una cosa que tengo que decir del 3D es que va a cambiar completamente lo que entendemos como manufactura. Honestamente ya no necesitamos las grandes plantas, ya no necesitamos las grandes, o vamos a cortar las grandes distancias. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la Estación Espacial Internacional tiene una impresora 3D y entonces ya no necesitan enviarle como antaño, mandar cohetes para enviar las piezas. Hoy día la imprimen, tiene los polímeros y todo y ahí mismo la usan. Es impresionante. Bueno, los vehículos autónomos, yo sé que cuando uno habla de algo que ya conoce y le mete una variación, tendemos a mentalmente simplemente atribuir esa variación. Si yo les digo un vehículo autónomo, ustedes piensan, es mi auto, solo que no voy conduciendo. ¿De acuerdo? Eso es. Empecemos a ver las implicaciones como de manera escalable o de manera progresiva. Si ustedes piensan de entrada simplemente la industria de seguros, que tiene un componente bien importante basado en los seguros de autos, ¿por qué le va a pasar así? Pensemos en las industrias de automóviles. Los que están produciendo vehículos 3D, que también ya es una realidad, ya está impreso, ya está el primer edificio en China que se imprimió en 3D, ya están los primeros vehículos impresos en 3D que están haciendo reparto, los motores los hace Honda. Pero pensando en los vehículos autónomos, si ustedes piensan en el tiempo que hoy le toma a una persona hacer commute en la Ciudad de México, que es más o menos 1 hora 45 en promedio, ¿por qué si tengo un auto que ya hace todo por mí, donde yo puedo ir trabajando, no me puedo tomar más tiempo que eso? En vez de, y no va a ser como los autos pequeños ahora, son cómodos, donde puedes venir trabajando, donde puedes interactuar con alguien más, como una oficina rodante. Si tengo eso, ¿qué me impide de irme a vivir no sé, lejos de la Ciudad de México? Vamos a tener un proceso de descentralización de muchas de las ciudades. Vamos a tener una renovación del paisaje urbano, porque todos los estacionamientos y demás van a sobrar, ya no van a ser inútiles, los podemos convertir en áreas verdes, los podemos convertir en parques, qué sé yo. La realidad es que las implicaciones de estos autos son mucho mayores que lo que nosotros vemos, que es quizá el que no voy a manejar o no voy a conducir. Y eso se los traigo todo a colación porque tienen que pensarlo en función, obviamente, de sus organizaciones. ¿Qué va a estar pasando con sus empleados? ¿Cómo se van a movilizar? ¿Dónde los van a tener? ¿Dónde van a estar ubicados? Etcétera. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es la nueva organización. Las organizaciones obviamente también están modificándose y hay mucho que hablar al respecto. Lo primero es, estamos en la era de las organizaciones exponenciales. Estas están creciendo a maneras que nunca lo hemos visto en el pasado, igual que todo lo demás. Parece que la unidad de medida de éxito de todo hoy es el tiempo, ¿no? Estoy hablando de crecimientos no de 2 dígitos, estoy hablando de a lo mejor 10 veces o 20 veces o 30 veces su tamaño en periodos de 1 año, cosas así. Les doy un ejemplo. La unidad de medida antes de éxito para muchas de las organizaciones era llegar al billón, en Estados Unidos obviamente, era llegar al $1 billón, el billón como 1 millón de millones, ¿no? Perdón, 1.000 millones, no 1 millón de millones, ese es el billón de nosotros, de 1.000 millones.
Eso es algo que duraba en promedio o le tomaba a una empresa 30 años hacerlo. Ahora, Facebook lo hizo en 5 años, Uber lo hizo en 2 años, no sé, Oculus Rift lo acaba de hacer a menos de 1 año. Están llegando a esas cantidades y a esos alcances, y obviamente eso implica también alcance en términos de gente, en muy poco tiempo. A eso se refieren estas organizaciones. Esto, déjenme explicarles un poco por qué lo traigo. Paul Baran, en 1964, es uno de los gestores de manera conceptual de la Internet. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de Internet, pero la Internet nace como un proyecto militar de la ARPANET, que lo que buscaba era, de alguna manera, descentralizar la comunicación para que durante la Guerra Fría, en caso de un ataque de tipo nuclear, los nodos que quedaran vivos, vamos a pensar, se pudieran seguir comunicando. Entonces, el modelo que existía en ese entonces era el centralizado, donde si le pegaban al centro, todo lo demás quedaba incomunicado. Se movió a que era el descentralizado, donde se hicieron ciertas centrales, valga la redundancia, de comunicación, y la idea era llegar a lo que hemos llegado hoy, que es el Internet, que es este modelo, en el que no importa si le pegan a cualquiera de los nodos, el resto, aunque quedaran dos, van a poder seguir comunicándose. Bueno, las organizaciones, y si pensamos que estamos hoy moviéndonos sobre una plataforma tecnológica que modifica todo lo que hacemos, obviamente este tipo de prácticas se van a permear, ¿no?, a nuestra vida diaria, a nuestro trabajo. Hoy las organizaciones se están moviendo de esta misma manera. Lo que tenemos todavía son organizaciones centralizadas, ¿no? Todos nosotros tenemos unos headquarters en Nueva York, en Londres, en no sé dónde, y desde ahí se baja la estrategia, se baja las políticas de pago, se baja todo. La migración que estamos haciendo ahora es a una economía de plataformas, y esa es la que está empezando a dominar hoy, donde un ente empieza a movilizar el resto. Y la economía de plataformas está presente en todo lo que ustedes hacen hoy día. Facebook es una. Facebook es, ya seguramente esto lo han escuchado, la empresa de contenidos más grande del mundo, y no tiene o no es dueño ni produce ningún contenido. O Airbnb. Airbnb es la que modela y hace todas las tendencias de términos de hotelería, y no es dueña de ninguna propiedad. Son los promotores y gestores de plataformas. Lo interesante de esto es que si ustedes ven hacia dónde vamos, cuando lleguemos aquí, la capacidad de una persona en un modelo de este tipo va a ser que, conectando los puntos adecuadamente, va a poder hacer lo mismo que una organización centralizada. Pensando en que alguien pueda tener una idea, lo que va a hacer es construir su propia cadena de valor hasta producir el producto, el servicio o lo que sea. Y eso es de alguna manera lo que está produciendo el miedo, vamos a decir, desde el punto de vista corporativo, de que la gente está empezando a salirse, a ser emprendedora, a generar todos estos clústeres en donde la organización ya no es la dueña de todo el proceso, y ahora ya ni siquiera le conviene ser la dueña de todo el proceso, ¿no? Estas organizaciones, y les voy dando más data para que sepan cómo funcionan, responden a ciertos patrones que son propios de comportamiento de la economía de plataformas. El primero es que no contratan gente, lo hacen on demand. Necesitan un proyecto, contratan, traen, trabajan y adiós. Y no son parte del pasivo que se genera dentro de la organización, ni parte de su nómina, ni mucho menos. Lo siguiente, y lo acabo de mencionar, generan algoritmos. Y si ustedes piensan en todas estas plataformas, en Waze, en Airbnb, en Uber, todos tienen este asunto de generar algoritmos, y que estos son los que mueven a la organización. Esto es bien importante, rentabilizan activos de terceros. Ya les decía yo hace un segundo, Uber no tiene un solo taxi, y es la empresa de transporte, en este sentido, más importante. Y cuando digo más importante, no significa que tenga que ver en términos de tamaño, en términos de propiedad, en todos estos activos, sino que marca la tendencia. Lo que Uber haga es lo que en realidad mueve al mercado y mueve a todos los actores alrededor del mercado. El siguiente punto es crowdsourcing. Son empresas que ya son, un poco parafraseando lo que decía Claudia hace un momento, son súper transparentes. Yo no sé si ustedes han visto al CEO de Tesla, que genera un auto nuevo y saca los planos. Este rollo antes así como de espionaje industrial ya se acabó. Saca los planos, los abre y dice: ayúdenme, los ingenieros del mundo, los fans de Tesla y demás, ¿cómo lo hacemos mejor? Y hay una serie de incorporaciones de ideas, etc. Aquí en realidad ellos saben que tienen a la gente y el talento, la infraestructura para operar más rápido que lo que quisiera ser un competidor
copia los planos, ¿no? Y sale con algo. Experimentan, esto es bien importante, de la misma manera en que les decía yo que empezamos a pensar ya sobre patrones de tecnología, tenemos que empezar a pensar también en cómo modificamos nuestros procesos en términos de experimentación, de iteración con patrones de tecnología. Y Gartner tiene un modelo que le llama el bimodal o multimodal, donde tienes una plataforma en la que trabajas en el negocio estable, el que te da de comer, ¿no? Y esa te tienes superando. Pero tienen habilitado toda una operación para hacer iteraciones, para hacer innovación, para que no desenfoque el trabajo de este primer layer y pueda salir con cosas, con productos nuevos, con productos disruptivos. Ese tipo de pensamiento lo tenemos que incorporar, y ahí yo no hablo de recursos humanos, tenemos que incorporar todos a nuestras vidas. Y el último, eso es bien importante, engagement. Obviamente cualquiera quiere trabajar en cualquiera de estas empresas, ¿no? Son empresas que marcan la vanguardia en términos de cómo interactúan en términos aspiracionales con la población. Y si yo les pregunto, ¿aquí hay alguien de Google? Porque esta pregunta hubiera sido buenísima hacerla. ¿Qué hace Google? Honestamente, todos sabemos en este salón que Google es uno, si no el lugar, el primero, uno de los lugares donde más gente quiere trabajar. ¿Para hacer qué? Es algo que no te explico. Obviamente entiendo que ya es una cultura de innovación, de flexibilidad, ¿no? De que sabes que vas a ser desafiado, retado, que tienen mucho las nuevas generaciones. Pero es increíble, ¿no? La manera como el universo se está configurando es verdaderamente inaudito. Tres puntos aquí que les dan proporción de hacia dónde van las cosas. Las empresas de Fortune 500 de 1955, quedan 11 únicamente en esa lista que estaban en ese entonces. Antes la duración de esas empresas era décadas, están desapareciendo. De las empresas que están en el índice de Standard & Poor's, de las 500, en ¿qué? 2020, ¿cuánto es? Perdón, 2025, 10 años, van a desaparecer el 40%. La duración que tenía una empresa para estar en encima, como dominar el mercado, solía ser de aproximadamente 25 a 35 años. Hoy día es de 5 años. Entonces, si ustedes lo piensan, ok, en primera instancia es wow, qué rápido se mueve esto, llévenlo a sus arenas. Si pensamos primero en el concepto de éxito, si una empresa va en promedio a durar 5 años, ¿a qué le llamamos fracaso? O sea, alguien saca su producto o saca su empresa, está 5 años arriba, te cae. ¿Fracasó o no? Y en ese mismo tenor, ¿qué sucede si ustedes piensan en la gente que viene a trabajar en una organización? Que va a durar 5 años, ¿no? A menos que se reinvente, que ese es el proceso que todos hacen, ¿no? Cuando están en el PIC, hacen el siguiente flujo. Pero esa es la realidad, está cambiando toda nuestra manera de percibir el trabajo. Pasemos al perfil, que es lo que hizo muy bien Trump, perfilar muy bien a su público, y ustedes tienen que entender cómo se está configurando el perfil del empleado hoy día. Lo primero es que, lo decía en el video Klaus Schwab, que es el presidente del World Economic Forum, la cuarta revolución industrial nos va a cambiar totalmente. No va a cambiar lo que hacemos, la manera como nos comportamos, va a cambiar nuestro entendimiento de todos los conceptos que son importantes o que nos dan identidad. ¿Qué es propiedad? ¿Qué es privacidad? ¿Cómo configuras tu carrera de trabajo? ¿Qué es trabajo? ¿No? ¿Cómo haces tus amistades? ¿Cómo las cultivas en el tiempo? Todo eso ya cambió. Y lo primero que tienen que pensar es el problema con estos micrófonos de Britney Spears, que no les puedes quitar la cosa. Entender el contexto. Desde 1970, Jeremy Rifkin ya estaba avisando que era el fin del trabajo contra las computadoras, que las computadoras iban a automatizar mucho del trabajo que hacemos ahora manual, el que es cansado, etc. Chequen ahí las proporciones. Se está esperando que igual para el 2025 aproximadamente el 70% de las posiciones administrativas desaparezcan o más bien sean sustituidas por inteligencia artificial o robots o automatizaciones. De nueva cuenta, piénsenlo no solamente desde la perspectiva de ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Yo estoy seguro de que la mayoría de sus organizaciones tienen ahora mismo un foco importante en el asunto de equidad de género. Todo el mundo está viendo cómo nivelamos la participación de mujeres y demás. Ahora piensen, la mayoría de las mujeres en sus organizaciones, ¿qué posiciones ocupan? Y les garantizo que un 80% al menos están en posiciones administrativas. Si vemos este primer círculo ahí,
¿qué va a suceder? O sea, que los esfuerzos que están haciendo ahora son inertes, son estériles. Tienen que empezar a pensar en cómo van a mover a esas mujeres a otros ámbitos dentro de la misma organización o cómo van a salvaguardar esa equidad y esa integridad que ahora mismo están trabajando. 65% de los estudiantes que hoy están en primaria no van a ocupar un puesto que hoy exista. Estamos inventando y reinventando la manera como trabajamos. Y finalmente, este es bien importante, el 50% de la fuerza laboral hoy no tiene las habilidades, me refiero a su totalidad, que vamos a necesitar en el 2020. ¿Ya? Es más, ahora mismo no las tienen, ¿no? Muchos de ustedes están buscando, y ese es el gran problema que hablaba hace un segundo Gabriel, en el sentido de hacer atracción. No encuentras el talento. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y precisamente de eso se trata un poco de esta siguiente slide, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando en las generaciones? Ustedes ya se ha hablado de generaciones y de todo. La verdad es que no es algo en lo que yo quiera perder mucho tiempo, pero si ustedes ven lo que tengo en blanco, en resaltado, todas esas son las características que ustedes están buscando ahora y que si ustedes ven lo que se va a necesitar en el futuro, que ya hay muchos ejercicios de Future of Work, que está por ahí, todos esos, pueden revisar qué es precisamente ese tipo de características. Eso es lo que viene a incorporarnos la generación Z a la fuerza de trabajo, y la generación Z todavía no es económicamente activa, pero ya está en la puerta de ello. Y muy importante el segundo punto, no quieren trabajar. Perdón, sí, claro, se los leo rápidamente. Son 80 millones de personas, el 61% quiere ser emprendedor, no quiere trabajar para ninguna empresa. El 60% quieren cambiar el mundo. Este es un número más grande en términos de proactividad, de ser activistas y demás, más grande incluso que el de los millennials. Son globales y visuales, el 70% de ellos ve YouTube al menos 2 horas al día. Tienen prácticas más sanas que otras generaciones, de hecho que casi todas las generaciones que les preceden. Por ejemplo, casi no toman drogas, casi no beben alcohol, son muy sanos a la hora de comer, etc. Y en la tasa son sexualmente mucho más activos, pero la tasa de embarazos prematuros está el punto más bajo en muchísimo tiempo. Y los puntos que yo les decía en términos de características y habilidades son multidisciplinarios, son multiculturales, son sumamente colaborativos, son muy hábiles obviamente en el espacio digital y tienen pensamiento adaptativo y de diseño. Ellos son los que le contestan a Mosley, el de Tesla, cuando saca los planos, que a lo mejor nosotros, que flojera que ayude a alguien, estos son los que se meten y le dan la reglamentación y demás. Bueno, tienes a todos estos individuos hiperconectados. Tenemos hoy día una tasa de penetración del Internet increíble. La verdad es que la mitad casi de la población mundial, de los 7.000 millones que somos, ya está conectada, pensando en adultos. Y se está esperando que en 5 años esté conectado el 90%. Imagínense en términos de oportunidad, en términos de interconectividad, etcétera, lo que eso significa. Y eso nos lo ha habilitado mucho el uso de telefonía. Es más o menos el 51% de la gente, de la población mundial ahora que está conectada vía un móvil. Ahora, esto implicaría o haría sentido de que el talento fuera más fácil de encontrar. Tenemos manera de conectarnos. Hace 10 años estábamos publicando los trabajos en periódicos, ¿no? Y a ver quién compraba el periódico y a ver quién leía esa parte y a ver cómo consigue su talento. Bueno, la realidad es que, y ustedes lo vieron en el estudio que presentó Claudia, el 42% de la gente encuestada, de los empleadores encuestados, siguen viendo la atracción como uno de los problemas más álgidos de recursos humanos, y en retención el 32%. Entonces, claramente hay una desconexión entre lo que necesitan las empresas y lo que está ofreciendo el mercado. Y bueno, ellos mismos presentaron, tanto Gabriel como Claudia, esto, que no le voy entonces a dedicar más tiempo, pero es precisamente la falta de sincronía entre lo que entiende el empleador que quiere la fuerza laboral y lo que verdaderamente está buscando la fuerza laboral. Entonces hay que conectar hacia allá afuera. Esa es una de las cosas que ustedes tienen mucho, y eso es algo que hace marketing, entender a su target. Van a tener que hacer estudios de mercado, van a tener que salir a hablar con ellos, van a tener que hacer focus groups antes incluso de contratar, para entender qué es lo que está sucediendo. Ahora, les voy a agregar un layer de complejidad y les pido una disculpa por eso, pero
Ya el Institute for the Future, que es esta organización que se dedica a vislumbrar lo que viene y muchas veces a marcar la tendencia, ha identificado, este es un estudio bien grande, este es un estudio que no podría yo representar aquí, le tendremos que dedicar completamente una sesión a esto, pero está identificando patrones de conducta que ya dieron lugar a 7 arquetipos nuevos de cómo trabaja la gente, a qué se dedica y cómo percibe su propio valor del trabajo y cómo lo configura en su vida diaria. Y estos son los arquetipos. Algunos a lo mejor ya trabajan con ustedes. Es más, yo les puedo decir, el primero, que es el Savvy Consultant, que es gente que salió de la vida corporativa, que fueron formados en las corporaciones del mundo y que ahora dijeron, pues yo quiero más libertad para gestionar mi tiempo, para gestionar mi vida profesional. Me salgo y no dejan, por ejemplo, de su línea, vamos a pensar que un experto de recursos humanos sale a la corporación, no deja de trabajar en recursos humanos, pero ya lo hace petit, lo hace solo, como consultor, como gestor, etcétera, etcétera. Eso es simplemente uno de los arquetipos. No los voy a leer todos, más bien les ofrezco a que si alguien lo quiere me diga, yo les envío el estudio completo de esto, lo tengo, pero creo que lo importante es que sepan que sí está todo este rollo de las generaciones, pero eso es genérico y la realidad es que las generaciones no funcionan solas, aisladas. Típicamente todo lo que trae una generación nueva lo permea hacia atrás. Mi madre tiene 70 años y no lo miento, se consiguió un novio en Match.com y le mando las fotos de su nieta por WhatsApp y tiene 70 años. Entonces, en realidad, lo que hacen las generaciones que vienen despuntando es que más bien marcan la tendencia hacia atrás, y eso es lo que es importante de entender la generación Z. Pero dentro de esa misma generación Z y todas las otras generaciones aparecen este tipo de nuevas figuras de trabajo. Y lo que ven ustedes a la derecha es los elementos que ellos utilizan, me refiero al Institute for the Future, para determinar precisamente quién pertenece a qué grupo. Si hablamos de reputación, ¿cómo demuestra seniority a alguien que está fuera, que no está dentro de una organización, en una posición? Y les va a pasar más dentro de las organizaciones, en una posición de dirección. Bueno, ¿qué dice en una empresa que a lo mejor tiene 5 personas? ¿Dirección de qué? Entonces, ¿cómo demuestras la parte de reputacional? En términos de aprendizaje, ¿cómo te mantienes al día? En términos de ritmo, es ¿cuándo trabajas? ¿Cómo trabajas? ¿Desde dónde trabajas? Es el siguiente, que es la ubicación. El valor, ¿cómo tasas el valor de lo que tú produces? ¿Qué tipo de activos produces? ¿Cuáles son tus entregables? Y obviamente, ¿qué tipo de identidad te genera esto? ¿Te da propósito? Cómo devuelves a la sociedad, etcétera. Entonces, esto es bien importante que lo tengan en el radar y les decía yo, les va a agregar un componente de complejidad, pero es el siguiente paso y es como nos ha pasado a nosotros en marketing, es algo a lo que no puedes escapar, es adaptarse o morir. El siguiente tiene que ver con qué le dice la persona a su amigo cuando le dice, oye, jálame a trabajar. No, mejor no te vengas, o todo lo contrario, yo quiero que esta persona trabaje, ¿no? Y lo pueden desde ya estar tasando en el número de recomendaciones o de gente que ustedes contratan que viene recomendada por alguien interno. En fin, hay muchos indicadores que les puede ya dar, aun si no han hecho un trabajo de marca empleadora, cómo esto funciona. Los beneficios ahí están. Primero, atracción de candidatos que ustedes están buscando, los correctos, los adecuados y en el nivel que ustedes buscan. El engagement de los que ya están con ustedes. Y es el engagement entendido ya no únicamente como la proclividad de esta gente a dar un esfuerzo discrecional, sino como lo explicaba Claudia, es este enganche completo con la visión de la organización en términos de los habilitadores, o sea, el que se siente habilitado con las herramientas, etcétera, que utiliza, y de alguna manera también el reflejo que tiene de esta marca, él como representante con la sociedad. Entonces, aparece el engagement, el reconocimiento como empleador, obviamente que ustedes sean un empleador de preferencia, como sería hablar de Google ahora mismo, y reducción de costos en reclutamiento y selección, reducción de costos en rotación, claramente todo eso. Yo creo que más importantes son estos. Primero, la credibilidad, y ahora, como les decía yo hace un momento, todo ya está entretejido. Las organizaciones ya no son estas figuras donde nadie entendía como qué hacer y donde la voz cantante de la organización era el área de relaciones públicas, ¿no? Que hacía un comunicado y esa era la visión oficial de la empresa. No, ahora si 2 empleados se ponen de acuerdo, tienen una discusión
redes sociales afectan la percepción de toda la empresa. O lo mismo, les ponía el ejemplo de uno de los accionistas. En fin, todo está ahora religado y la credibilidad afecta no solamente en términos de empleados, sino al producto final. Construye consumidores. Por favor, la verdad es que uno de los ejemplos más claros de cuando una empresa tiene éxito en términos de marca es que la familia del empleado sea una consumidora y una creyente de la organización. Cuando vienen los hijos a los paseos a la empresa y demás, y ven que se desviven y les encanta ponerse la playera de la empresa, eso tiene un valor en términos hacia afuera de impacto, porque en marketing, los que hacemos marketing sabemos que el boca a boca sigue siendo la mejor manera de hacer marketing, tiene mucho impacto. Y el último punto, yo creo que ese es el más importante de todos, la ejecución. El problema que yo veo, y no es con los recursos humanos, sino es en general con las organizaciones muy grandes, es que empiezan a colocar todos estos indicadores a cada una de las áreas que hacen que pierda el foco la persona que trabaja en esa área con respecto a su contribución a lo que se quiere hacer. Y honestamente todas las empresas lo que quieren es crecer, lo que quieren es ser sustentables y etcétera. Si ustedes están trabajando solamente para cumplir un indicador de contratación o lo que sea, o sea, se están perdiendo del big picture, ¿no? Los elementos clave de una marca empleadora. Primero, la propuesta de valor al empleado, ya lo presentó hace un momento Claudia. En segundo lugar, la experiencia del cliente interno, y este es un concepto que está ahorita muy de moda en marketing, la experiencia del cliente o Customer Experience. Y finalmente, la movilización a la acción que yo les decía. Vamos a verla rápidamente. En realidad, la propuesta de valor al empleado ya la describió un poco Claudia, entonces no le voy a dedicar mucho tiempo, pero sí les puedo decir que la mayoría de la gente de RH con la que yo he hablado entiende que es la parte de Total Rewards la que pesa aquí. Es verdad, pero hay dos componentes bien importantes y yo creo que ustedes lo están viviendo más y más en las entrevistas de trabajo porque son más y más importantes para las generaciones que vienen. El primero es mi trabajo. Mi trabajo en términos de lo que me brinda como de realización, de oportunidades de realización. Si su trabajo tiene propósitos, si la contribución del empleado se nota en alguna parte de la organización, todo eso pesa muchísimo para los nuevos empleados. Y obviamente la parte de mi carrera, qué oportunidades tienen de crecer. Y ya no es, antes era como una conversación secundaria y ahora es un deal breaker. Si tú no me presentas algo cuando yo llevo una entrevista de hacia dónde puedo crecer o ejemplos de cómo ha crecido la gente, y puede ser lateral o puede ser lo que sea, lo más seguro es que esa persona priorice otras oportunidades sobre la de ustedes. Entonces, bueno, ese es el primer componente que ustedes ya lo conocen. Este es uno que dudo que conozcan, pero que es bien importante, la experiencia del cliente interno. Y aquí les doy 6 pasos a seguir para formularlo o para hacerlo. El primero es tener una visión. Ustedes necesitan entender muy bien qué es lo que quieren que el empleado que llega a una organización viva. Déjenme ponerles un ejemplo obviamente de marketing y de marcas que son insignia en términos de experiencia. Starbucks. ¿Ustedes cuánto pagan por un café de Starbucks? Y cuando lo comparan con un café de 7-Eleven o algo, vean la diferencia de lo que está costando eso en términos de lo que desembolsan de inversión, ¿no? Si pagan por un café 70 pesos versus 15 pesos, ¿qué es lo que están pagando? Típicamente para Starbucks es la experiencia, es el poder sentarse en un lugar bonito, con sillones trendy, que además tiene música rica, que además les da wifi, que además se sienten especiales ahí, etc. Cuando ustedes han logrado que una experiencia de cliente permea la marca, es cuando sucede algo como lo que está sucediendo en México, que es uno de los primeros países que hace esto con Starbucks. Starbucks puso un drive-thru. Entonces ahora la gente pasa y compra su café y no experimenta nada de la experiencia del cliente por la que le están cobrando 55 pesos más por esa taza de café. Y esa misma persona, si yo le hago el truco, no el truco, el reto de meterle los ojos y le pongo distintos cafés, ya se aseguro que no reconoce cuál es Starbucks y cuál es 7-Eleven. Ese es el poder de una marca y eso sucede acá también. Entonces, esa visión, genérenla. En segundo lugar, rompan siglos. El gran problema con la experiencia es cuando la experiencia se experimenta cosas distintas en cada uno de los touch points. Entonces, el romper siglos implica que ustedes puedan trabajar con sus gerentes para que esa marca sea entregada, puedan trabajar con sus sus proveedores, por ejemplo, de reclutamiento, para que la marca se empiece a percibir en términos de experiencia desde afuera, ¿no? Antes de llegar a la organización.
etcétera. El tercer punto es mapear los touch points. Si ustedes creen que lo que experimenta el empleado empieza en el momento en que se paga la organización, no es así. Si ya se metió a una página web, si ya revisó quién está haciendo la contratación, si ya tuvo una llamada telefónica, todos esos los llamamos nosotros momentos de la verdad. Esos momentos de la verdad son los que ustedes tienen que tener de alguna manera bien estructurados para que la promesa de marca se entregue. Definan las vivencias, es el número 4. ¿Qué es lo que quieren que refleje al momento de que el empleado ingresa a la organización? Acabo de ver en Facebook alguien que publicó, en LinkedIn, alguien que publicó una fotografía de su primer día de trabajo en una organización y decía algo así como: qué gusto llegar a una empresa así. Y tenía en su escritorio un kit de bienvenida que tenía su computadora con sus passwords, su teléfono ya todo configurado, tenía sus gafetes y todo. Piensen en sus organizaciones cuánto se tardan simplemente en ese tipo de estructuras en el onboarding, ¿no? Es bien importante todo lo que el cliente interno vive en cada uno de esos pasos. Obviamente el quinto es la implementación, y eso es juntar la comunicación con todo lo que se vive, con todos estos momentos de la verdad. Y finalmente, una de las cosas que pensamos en Task Force es que nosotros no creemos que la cultura se permee hacia abajo. El poner una visión y luego poner afiches y demás no funciona. Lo vemos en las prácticas. Las prácticas hacen la cultura y no the other way around. Entonces, crear cultura es a partir de lo que el empleado vive, a partir de lo que el empleado... y ver simplemente sus curvas de aprendizaje. ¿Cuánto de su curva de aprendizaje tiene que ver con el conocimiento del empleado y cuánto tiene que ver con aprender la cultura interna? Es aprender los procesos internos, con quién se tiene que hablar, qué cosas no se tienen que saltar en términos de jerarquías, etc. Esa es la curva de aprendizaje. Eso es lo que crea cultura. Y finalmente, lo que les decía yo de movilizar a la acción. Vuelvo al ejemplo que les decía yo hace un momento. Tienen ustedes un plano, una estrategia. Ese lo cascadean en términos de objetivos hacia abajo. Y esperan que el empleado lo tome, lo absorba, lo entienda como con una visión integral de la organización, lo convierta en acciones y esas acciones las haga repetitivas para hacerlas un hábito. Ese es un ejercicio de change management hoy. De verdad que eso no funciona, o sea, funciona parcialmente, vamos a decir. No pueden hacerlo si no modifican prácticas, y eso es una de las cosas importantes que nosotros siempre peleamos, ¿no? Modifiquen las prácticas, encuentren aquellas prácticas que tienen un indicador que ustedes obviamente pueden medir, que ustedes pueden entender qué contribución está haciendo. Si tiene un impacto financiero es mucho mejor, porque entonces son prácticas que van a mover a la organización, sobre las que ustedes pueden incidir pensando desde la perspectiva de recursos humanos. Y finalmente, el asunto de que estén alineadas a la marca, de que verdaderamente sean mejores prácticas que pueden permear lo que el empleado vive en el día a día. Les doy, no sé si podemos hablar de habilitar la ejecución. Les doy entonces algunos tips. Identifiquen primero esas prácticas. Les voy a dar otro ejemplo. Tuvimos otro cliente que nos hablaba de que toda la organización, y bueno, estaba en el discurso de la organización y demás, estaba centrada y orientada al cliente. Pero cuando ustedes hablaban con los empleados y les preguntaban el número de veces que tenían contacto con los clientes en un mes, etcétera, era nulo. Entonces, ¿en qué sentido estaba orientada al cliente esa empresa, si no era nada más una cosa poética y discursiva? Preguntamos sobre los indicadores de satisfacción del cliente, y también los indicadores eran una encuesta que se hacía de vez en cuando, etc. Esas cosas, por favor, ténganlas bien en mente. Encuentren, identifiquen esas prácticas. En segundo lugar, encuentren el indicador. Eso es crítico. Si en el indicador ustedes lo único que van a tener va a ser buenos deseos. Y finalmente, el atar esas prácticas a la marca. Y yo les ponía el ejemplo de Starbucks. Si ustedes hablan con quien sea en Starbucks, o es más, como clientes, tú vas y tú vives la práctica de servicio. El ponerle el nombre no es una opción del individuo que está del otro lado de la barra del barista, ¿no? Y aún si está vacío, porque tú pensarías que le pone el nombre para que no se me confunda con el café de otros. No es eso, son prácticas de calidad para atención al cliente. Esas prácticas son las que cuentan, las que hacen cultura. Entonces, finalmente, vámonos a quién es el responsable de la marca empleadora. Y lo que ustedes ven ahí es cómo la marca permea su identidad a todas las aristas de la organización, la parte externa con los clientes, etcétera, la parte interna, la parte formativa, digamos, de la organización en términos de pues, las políticas, la estructura, las jerarquías y demás, y obviamente los productos que la marca entrega. Lo que ven en morado es todo donde hay un sello, donde hay un dejo de la marca empleadora.
Entonces, en una encuesta que hizo esta organización de Employee Branding Institute, y pusieron como indicador que el 36% de las organizaciones hoy día a nivel global tienen a recursos humanos como responsable. Solamente un 11% tiene por ahí a marketing. La realidad es que es algo en lo que tienen que trabajar ambos. Eso es algo que no puede ya ser responsabilidad de un área nada más. Y como les decía, ya la marca al consumidor depende, pero rotundamente, de lo que viven los empleados y viceversa. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Para cerrar, les dejo unas cosas para llevar, digamos, lo que tienen que hacer. Evalúen la situación de su marca. Entonces, tienen una marca fuerte, es una marca reconocida, tiene los diferenciadores, etc. ¿Qué van a necesitar ustedes en el mediano plazo? Es modificar la marca, es empezar desde cero, es simplemente la marca ya existe con todos los valores y es implementar. Y busquen los indicadores, especialmente aquellos que están afectando a recursos humanos. En segundo lugar, definan un plan para la marca, y esto no lo pueden hacer solos, ya lo decía Claudia hace un momento, lo tienen que hacer junto con la dirección general y trabajen de la mano de marketing. Esto ya no es un trabajo que puedan escindir. Tercero, modulen los componentes que les vean qué es lo que tienen, qué es lo que tienen que comunicar, qué es lo que tienen que desarrollar, etc. Y obviamente lo que les decía, tengan siempre en foco la ejecución, porque si no tienen en foco la ejecución, la contribución no va a poder ser medible. Y si no es medible, el resto de la organización va a tener que hacer un acto de fe para involucrarse con ustedes en este proyecto. No tienen una razón poderosa, vamos, ¿no? Y finalmente, accionen para accionar. Lo primero, tienen que ser estratégicos. Vamos, si quieren que recursos humanos suba a ese nivel de ser una de las piezas fundamentales, que la es, pero no todas las organizaciones lo sienten así, en la toma de decisiones, tienen que tener este tipo de visión. Segundo, busquen esos KPIs y prioricen aquellos que tienen un impacto financiero. Tercero, prepárense para el futuro. Ya les dije, lo que viene no es poca cosa y no es un cuento chino, lo vamos a vivir todos. Por último, tomen riesgos. La realidad es que si ustedes no se avientan a hacer las cosas, no hay reglas. No hay nadie que, así como no, las habilidades que tenemos, no hay alguien en el mercado que nos las vaya a dar. Hay que desarrollarlas todos. De la misma manera, hoy día las reglas no están hechas, las tienen que inventar, y los que la hagan primero, en realidad van a ser posiblemente los que pongan el modelo en el mercado, ¿no? Comiencen ya y acérquense a quienes les podemos ayudar. Muchísimas gracias, y los que quieran el estudio, por favor, con mucho gusto, den una tarjeta o tienen un mail y se los hago llegar. Muchísimas gracias.